Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de drama turco, secretos de farándula y por supuesto, todo el jugo sobre nuestras parejas favoritas, o exparejas, ya llegaremos a eso. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado bullendo a fuego lento en las redes sociales, los foros de fans y las revistas de cotilleo, la persistente tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé que hace tiempo que cada uno emprendió su propio camino, que han rehecho sus vidas sentimentales y profesionales, pero el eco de su intensa relación, y sus posibles desavenencias, que parece que nunca terminan de acallarse, sigue resonando con fuerza en el fandom. Y más aún, después de ver algunas declaraciones, digamos interesantes, por no decir explosivas, por parte de nuestro querido, y a veces polémico, Can. Antes de que empecemos a desgranar este melocotón jugoso, que promete dejarnos a todos con la boca abierta, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias frescas salidas del horno, análisis profundos que les harán reflexionar sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, y los chismes más calientes, esos que queman en la lengua, sobre las estrellas turcas que tanto amamos y a veces odiamos un poquito, seamos sinceros, no se hagan los santos. Así que denle con ganas a ese botoncito rojo que dice suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de esta su humilde servidora, y prepárense porque la bomba está a punto de estallar y el drama, como siempre, está servido. ¿Qué empezamos? El título ya lo dice todo sin rodeos ni medias tintas, Can Yaman explota, Demet a veces no me entiende nada. Sí, ya sé que es fuerte. Lo sé. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de la era Can-Dem, que vivieron su romance como si fuera el suyo propio, que aún guardan la esperanza de una reconciliación imposible y que por lo tanto, esto puede sonarles a herejía, a una puñalada trapera directamente al corazón. Pero a ver, seamos realistas, pongámonos el sombrero de detectives por un momento. Las relaciones, incluso las más idílicas, las más perfectas que vemos en pantalla, esas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero, tienen sus altibajos, sus momentos de crisis, sus tormentas internas que a veces son imposibles de superar. Y cuando se trata de dos personalidades tan fuertes, tan carismáticas y sobre todo, tan mediáticas como Can y Demet, es absolutamente normal, casi inevitable, que haya roces, que surjan conflictos, que las diferencias se hagan más evidentes con el tiempo. El quid de la cuestión, lo que realmente importa aquí, es entender a qué se refiere Can exactamente con ese contundente no me entiende nada. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué frustración se esconde en esa aparente explosión emocional? Para empezar y para poner a todos en contexto, tenemos que recordar cómo se conocieron Can y Demet. Su romance, como muchos romances turcos que nos han hecho soñar despiertos, nació, floreció y se consumió, al menos, eso parece, en el set de rodaje de una serie. En este caso, la archiconocida, la aclamada, la exitosísima Erkenci Kuş Pájaro Madrugador. Ay Erkenci Kuş, cuántas noches en vela, cuántas lágrimas derramadas, cuántas ilusiones compartidas. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante. Traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora. Todo el mundo, desde los fans más acérrimos hasta los críticos más severos, estaba convencido de que Can y Demet estaban hechos el uno para el otro, que eran almas gemelas destinadas a encontrarse, que su amor era un regalo del destino. Y obviamente la presión mediática, como suele suceder en estos casos, fue brutal, asfixiante e implacable. Imagínense por un momento estar perdidamente enamorados, o fingiendo estarlo de manera magistral, que también podría ser, y tener a todo el mundo opinando sobre cada uno de sus gestos, analizando cada una de sus miradas, interpretando cada uno de sus likes en Instagram como si fueran mensajes encriptados. Un auténtico infierno, vamos. Pero a pesar de esa presión constante, de esa lupa implacable que los seguía a todas partes, Can y Demet lograron construir algo. Algo real, algo tangible, algo que a día de hoy, sigue siendo un misterio para muchos. ¿Fue amor verdadero, de esos que trascienden la pantalla y se convierten en leyenda? ¿Fue una estrategia de marketing muy bien orquestada, diseñada para aumentar la popularidad de la serie y catapultar sus carreras al estrellato? ¿O fue una combinación astuta de ambas, una mezcla de sentimientos genuinos y una calculada puesta en escena? No lo sabemos a ciencia cierta, y probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que la relación terminó. Y no precisamente en los mejores términos, si nos atenemos a los rumores persistentes, a las indirectas sutiles y no tan sutiles, y a las directas como la que nos ocupa hoy,
que ambos han lanzado a lo largo del tiempo, alimentando así la llama del chismorreo y manteniendo viva la esperanza, o la decepción, de sus seguidores. Volviendo a la explosión de Khan, al meollo de la cuestión, tenemos que analizar el contexto con lupa, como si estuviéramos descifrando un jeroglífico egipcio. ¿Dónde dijo esto? ¿En qué circunstancias? ¿En qué tono lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Porque no es lo mismo que lo haya soltado en una entrevista seria, en un programa de televisión de máxima audiencia, con la intención de generar polémica, a que lo haya comentado en un tono jocoso, en una conversación informal con un amigo durante una cena. La fuente es crucial, esencial para determinar la veracidad y la intencionalidad de sus palabras. Y por supuesto, la interpretación que le demos a sus palabras, la manera en que las filtremos a través de nuestro propio prisma, también juega un papel fundamental en este juego de especulaciones. Si lo dijo en un tono serio con el ceño fruncido y la mirada perdida, podríamos inferir que Khan todavía siente cierta frustración, cierto resentimiento, cierta amargura por la relación con Demet. Que siente que no llegó a conectar con ella a un nivel profundo, que sus personalidades chocaban constantemente, que tenían diferentes expectativas sobre el futuro, que sus valores eran incompatibles. En definitiva, que no se entendían, que hablaban idiomas diferentes, que vivían en mundos paralelos. Ahora bien, ¿a qué se refiere Khan con ese nada? Es una simple exageración, una forma de dramatizar la situación. ¿O se refiere a un aspecto concreto de su relación, a un problema específico que nunca lograron resolver? ¿A su forma de ver el trabajo, al enfoque que cada uno le daba a su carrera? ¿A su forma de entender la fama, a cómo lidiaban con la presión mediática? ¿A su manera de relacionarse con los fans, a cómo gestionaban sus redes sociales? Podrían ser mil cosas, un abanico infinito de posibilidades. Una teoría, que a mí me resulta particularmente interesante, es que Khan se sentía incomprendido en cuanto a su ambición profesional, a sus sueños de conquistar el mundo. Recordemos que después de Erkentzicus, cuando la serie estaba en la cima del éxito, Khan tomó una decisión arriesgada, una decisión que muchos consideraron una locura, dio el salto a Europa, se fue a Italia a probar suerte, a aprender el idioma, a expandir sus horizontes, a demostrar que era mucho más que una cara bonita. Quizás Demet no compartía esa ambición desmedida, quizás ella prefería quedarse en Turquía, trabajando en proyectos más seguros, más consolidados, rodeada de su familia y amigos. Quizás Khan sentía que ella no entendía su necesidad de explorar nuevos caminos, de desafiar sus límites, de convertirse en una estrella internacional. Otra teoría que también tiene su peso, es que la incomprensión radicaba en la gestión de su imagen pública, en cómo proyectaban su relación ante los medios. Khan siempre ha sido muy consciente de su atractivo físico, y no ha tenido reparos en explotarlo, en mostrarse como un sex symbol, en protagonizar campañas publicitarias subidas de tono. Demet, por su parte, quizás era más reservada, más discreta, más celosa de su intimidad. Quizás le molestaba la forma en que Khan se mostraba ante los medios, quizás sentía que él estaba más preocupado por su imagen, por mantener su estatus de galán, que por su talento, por su trabajo como actor. Pero también podría ser algo mucho más simple, algo mucho más prosaico. Quizás simplemente no congeniaban a nivel personal, más allá de la química explosiva que mostraban en pantalla. Quizás tenían diferentes intereses, diferentes valores, diferentes formas de comunicarse, diferentes hobbies. Quizás simplemente no eran compatibles, a pesar de la atracción que sentían el uno por el otro. A veces, por mucho que la química en pantalla sea arrolladora, por mucho que la pasión desborde los límites de la ficción, la vida real es otra cosa, y las relaciones se construyen sobre cimientos mucho más sólidos que la mera atracción física. Lo que sí es cierto, lo que nadie puede negar, es que después de su ruptura, ambos han seguido caminos muy diferentes, casi opuestos. Khan se ha centrado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia, España y otros países, demostrando su versatilidad como actor y consolidándose como una figura reconocida a nivel mundial. Demet, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía, protagonizando series de éxito que han batido récords de audiencia y películas que han sido aclamadas por la crítica. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, un ingrediente picante que no podemos ignorar, el resentimiento. ¿Siente Khan resentimiento hacia Demet? ¿Siente Demet resentimiento hacia Khan? Es muy probable, casi inevitable. Las rupturas rara vez son fáciles, rara vez se producen de forma amistosa, y cuando hay fama, dinero, presiones externas y expectativas frustradas de por medio,
las cosas se complican aún más, se envenenan con el tiempo. Es posible que Khan sienta que Demet no valoró su esfuerzo por la relación, que no entendió sus sacrificios, que no le apoyó en sus ambiciones, que no confió en su talento. Es posible que Demet sienta que Khan la utilizó para promocionar su carrera, que no la trató con el respeto que merecía, que la dejó tirada cuando él se fue a Europa, que no la tuvo en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes. Todas estas son especulaciones, por supuesto. No estamos en la mente de Khan ni en la de Demet. No podemos leer sus pensamientos, no podemos conocer sus verdaderos sentimientos. Pero basándonos en sus declaraciones públicas, en sus acciones, en sus silencios y en los rumores que circulan en el mundo del espectáculo, podemos hacernos una idea aproximada de lo que pudo haber pasado entre ellos, de las heridas que aún no han cicatrizado, de los fantasmas del pasado que siguen atormentándolos. Y es que al final, Khan y Demet son humanos como tú y como yo. Con sus virtudes, sus defectos, sus inseguridades, sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Y como humanos tienen derecho a equivocarse, a sentir, a expresar sus emociones, incluso si esas emociones son negativas, incluso si esas emociones hieren a otros. Lo importante al final del día es aprender de los errores, superar el pasado, perdonar y seguir adelante. Y parece que tanto Khan como Demet están haciendo precisamente eso. Khan está triunfando en Europa, Demet está brillando en Turquía, y ambos parecen estar felices, realizados y satisfechos con sus vidas, o al menos, eso es lo que aparentan ante el público. Así que deberíamos preocuparnos por la explosión de Khan. Deberíamos rasgarnos las vestiduras y lamentar el fin del Khandem. Yo creo que no. Creo que es simplemente una expresión de frustración acumulada, un desahogo momentáneo, un intento de poner en palabras algo que ha estado rondando en su cabeza durante mucho tiempo. No creo que signifique que Khan y Demet se odien a muerte, que sean enemigos jurados, que estén planeando una venganza cruel y despiadada. Simplemente creo que no llegaron a entenderse, que no lograron construir una relación sólida y duradera, y que a día de hoy, siguen sintiendo las secuelas de esa incomprensión, de esa falta de conexión. Lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que este tipo de declaraciones alimenta el morbo de los fans, de los medios de comunicación, de los programas de chismes. Y eso, a su vez, genera más presión sobre ambos, más expectativas, más rumores, más especulaciones. Así que quizás lo mejor sería que Khan y Demet enterraran el hacha de guerra, que dejaran de lado sus diferencias, que se centraran en sus respectivos proyectos, que evitaran hablar el uno del otro. Pero claro, eso no sería tan divertido, ¿verdad? ¿Dónde quedaría el drama, el culebrón, el salseo que tanto nos gusta? Y hasta aquí el chismorreo de hoy, mis queridos adictos al drama turco. Hemos analizado la explosión de Khan Yaman con lupa, hemos intentado descifrar el significado oculto detrás de sus palabras, hemos explorado las posibles razones de la incomprensión entre él y Demet Özdemir, y hemos especulado sobre sus sentimientos actuales, sobre sus planes futuros. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo, y que hayan aprendido algo nuevo sobre la compleja relación entre Khan y Demet. Recuerden que todo esto son teorías, especulaciones, interpretaciones, basadas en la información que tenemos disponible. La verdad absoluta, la versión definitiva de la historia, solo la conocen Khan y Demet, y probablemente nunca la compartirán con nosotros. Pero bueno, ¿a quién no le gusta un buen culebrón turco? Así que sigan disfrutando de las series, de las películas, de los programas de televisión, de los romances y de los dramas que nos ofrece la televisión turca. Pero recuerden siempre separar la ficción de la realidad, no creer todo lo que ven en pantalla, y no dejarse llevar por las emociones. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Khan tiene razón al decir que Demet no le entendía? ¿Creen que Demet tiene algún resentimiento hacia Khan? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? Quiero leer sus teorías más locas, sus predicciones más audaces, sus opiniones más sinceras. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más calientes sobre las estrellas turcas que tanto amamos, que tanto admiramos y que tanto nos hacen sufrir. Así que denle con ganas a ese botoncito de like, compartan el vídeo con todos sus contactos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme.
Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.